Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Charla VIP. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, William Clará. Un aplauso, por favor. Bueno, William Clará, yo sé que mucha gente, todos los que crecimos viendo uno de los programas juveniles populares, ahí lo deben de ver identificado. Mira, aunque hemos cambiado un poco, ¿verdad? Ya no estamos iguales porque obviamente ya estamos grandes, y en esa etapa de Pop 12 pues estaba algo más ranito. Marranita. Bueno, y aparte de eso también es productor de diferentes cosas y también de una telerevista, pero de eso vamos a hablar más adelante. Antes de empezar la entrevista, te tenemos un regalo. Creo yo que por ser comunicador debes de tener la adicción al café, ¿o no? Sí, obvio, todas las mañanas. Así que ahí está. Gracias. Ahí está. Qué chivo está. Bueno, sí. 5 tazas de café diarias porque uno se tiene que levantar porque hoy madrugas a las 4:30. Claro, sí. Mira, bueno, para empezar, Clará, ¿de dónde? ¿Por qué Clará? Ese apellido no es Clara. No, es Clará, con acento en la. Siempre me ha enojado que. No, y William con N. Y William con N. Fíjate de que Clará es un apellido de mi mamá. Mi mamá es medio costarricense, con un poquito de tintes italianos. Y William nació porque obviamente mi papá tenía una afición con el W. O sea, yo me llamo William Alexander, mi hermano que me sigue se llama Walter Alfredo y mi hermana se llama Wendy Alcira. Y si mi hermana hubiera sido hombre, se iba a llamar Wilber Alan. Entonces, mi papá decidió que iba a ser William con N porque con M ya estaba tirándole a apellido, es Williams. Hay gente que aquí le pone con M, pero obviamente el nombre real es William. Pero hay gente que es William o Williams. Ahí como pero sí se confunden, ¿o no? Sí, siempre me ponen con M y siempre me ponen Clara. Sin acento. Pero bueno. Mira, ¿y cómo fue que te empezó a llamar la atención todo esto del mundo de la televisión? Fíjate que yo estaba en 5º grado y estudiaba en una escuela normal, o sea, no era ni colegio, y llegó una ONG que tenía tintes de Suiza y entonces llegaron a hacer casting para una serie que se hacía primero en Canal 12, que de hecho se llamaba Canal 13, y ahí estaba la Tenchi, ahí estaba el Turrón, ahí estaba Flor Ventura, estaba la esposa de Jonas Herrera, Ileana Hernández. Entonces hicieron casting y eran como, necesitamos personajes para que actúen con el Cipitillo, porque el Cipitillo también daba clases en esa ONG y además te pulían, tenías clases de canto, tenías clases de baile, actuación, y los niños que más se destacaban entraban al programa de televisión. Entonces yo hice casting y me gané como una aventura con el Cipitillo para probarme. Entonces me tocó que hacer la de payasito limpiavidrios y les gustó cómo se dio como el storytelling de esa aventura. Entonces luego me ofrecieron una beca para que me quedara en la escuela y ver si podía entrar a hacer más cosas. Y así pues se desarrolló, porque obviamente uno desde pequeño te gusta la televisión, creo que vos siempre te ha parecido. Entonces, y mi mamá me cuenta que ella muy novelera todo el tiempo, se echaba todas las películas de un canal local, entonces, y decía que yo a mis 2 hermanos los obligaba a hacer las novelas que ella veía, y si no las hacía bien, obviamente yo me lo sonaba. Porque entonces, vos sos el mayor. Yo soy el mayor, entonces yo ya traía eso y yo de pequeño le decía de mandar, de dirigir, y yo le decía a mi mamá que yo un día iba a estar en la televisión, pero obviamente uno no sabe, El Salvador es demasiado pequeño y vos sabés que los espacios son bien reducidos. Ahora con las redes sociales pues es más chivo porque puedes hacer un podcast, puedes hacer esto, te puedes dedicar a hacer TikTok, pero realmente en aquellos tiempos, en los 90, encontrar una oportunidad para que se fijaran en vos era súper reducido. Sí, porque por ejemplo cuando yo entré al canal fue cuando empezaban los correos electrónicos. Que entonces, solo eso teníamos en Pop 12, o sea, no había, bueno, cuando yo antes me salí, del Viper y todo eso. Sí, yo me salí en el 2007 y ahí comenzaba Hi-Fi, porque ahí los del canal lo único que teníamos, una persona innombrable, Maggie Cortés, y su servidor, solo teníamos correo electrónico. Solo correo electrónico. Bueno, y entras al 12, ¿verdad? Ya, ¿cómo fue ese proceso de iniciar el proyecto de Pop 12? Fíjate que realmente la conexión con Canal 12, porque lo acababa de comprar TV Azteca, fue que la productora que había estado en la serie, que de hecho del 12 se pasó al 21 y en el 21 se siguió,
Reina Letona, que le mando un saludo, ojalá que todavía esté en este país, decide llamar a Elisa Sandoval, que fue Miss El Salvador y estuvo con la tía Bubu, y bueno, hizo muchas cosas. Ella era como mi contacto, porque ella estuvo también en esta academia que te digo. Entonces, y vengo yo y le llamé y le dije, mira Elisa, yo quiero aplicar a algo de Canal 12. Entonces estaban haciendo Te Caché El Salvador, que era un programa de bromas, y que era la franquicia que había traído Pati Chapoy, porque Pati Chapoy vino, inauguró el 12 y dijo, vamos a dejar a quien corresponda, vamos a dejar Hechos, vamos a dejar Ciudad Desnuda, vamos a dejar Te Caché El Salvador, y otros ciertos programas que en su momento pues brillaron mucho, y que era como la innovación dentro de tener una franquicia mexicana en un país latinoamericano o centroamericano. Entonces hicieron casting para esta parte. Entonces me llamaron como actor. Entonces yo me dedicaba a hacer bromas, y este programa salía los sábados. Así que ahí es donde entré y me quedé un tiempo durante lo que duró este programa, que fue poco, que de hecho salieron varias, de hecho la esposa de Juana Herrera fue productora de este programa de Te Caché. Ya de ahí soltaron todos la evolución de los programas, y los que estamos en Te Caché, unos pasaron a deportes, otros pasaron al club de la tía Bubu, que en ese caso yo pasé a El Salvador un tiempo, y ya de ahí se da la oportunidad que nos dicen, ¿por qué no hacen algo diferente? Entonces la persona que me invitó también estaba en Te Caché, entonces, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y querían hacer un programa como el de Willy Maldonado, que obviamente no podíamos competir con Willy Maldonado, porque Canal 12 nos decía, hay cero presupuesto. Qué raro, ¿verdad? Porque en todos lados, todos los canales te dicen, sí, vení, pero hay cero presupuesto, señora, así que no piensen que ser TikToker los va a llevar de 2 patadas a ser unas estrellas. Entonces nos llaman y nos dicen, hagan algo. Entonces realmente ni TCS ni los demás canales tenían programas de música. Entonces, y le digo yo a Sadi Barahona, que ahora es parte de TCS y es el mero mero de todos los noticieros, le digo, Sadi, ¿qué posibilidades hay de hacer algo de música? Porque no hay música. O sea, TCS acababa de terminar un concepto de música que era con una chica, y realmente ya no hicieron nada. Y entonces nos dijeron, va, el único espacio que hay para algo musical es a las 6 de la tarde. Se animan sin goce de sueldo. Y nosotros dijimos, pues, ¿verdad? Le vamos a dar. Hicimos un concepto de 5 minutos de un programa que obviamente solo iba a ser de pop, y lo voy a decir claramente porque la persona que conducía no sabía de otro género de música. Y entonces esta persona solo oía a Ana Bárbara, Thalía, creo yo. Entonces al final a mí me tocaba que hacerla de prompter, porque no teníamos presupuesto, una cartulina con la información del artista, y nos íbamos a ciertos lugares para hablar del artista y que él pudiera leer. Y era cabal 5 minutos, hacía una entrada, el video que era de pop, eran las Jeans, era Cabá, era Ricky Martin. Entonces para estrenar, yo sí sabía dónde estaban las disqueras, porque antes existían disqueras, no existía solo Spotify, no existía solo YouTube. Entonces tenías que ir a la disquera y que la de la disquera te autorizara qué tracks podían sonar tanto en la radio o qué videos podían promocionar. Sí. Entonces yo hablé con la gente de Sony Music y me dijo, mira, tengo una exclusiva, porque no hay a dónde difundir más videos, tengo Living la Vida Loca de Ricky Martin, ¿te atreves a lanzarlo? Yo le dije, sí. Entonces me fui al departamento de ventas, que hay mucha gente de ventas que sabe que esto es cierto, y les dije, ¿qué patrocinador tiene ahorita presupuesto para hacer algo? Y me dijeron, ¿puedo decir el nombre de la pasta? Claro. Aquafresh era una pasta dental, aquí ya no funciona, en otros países sí. Entonces me empecé, bueno, creo que vos me conoces y no voy a mentir, soy muy creativo y soy muy palpante tanto para decir las cosas o para hacer algo. Entonces vi que uno de los taxis le pegaba a un hidrante del video de Ricky Martin, y salía el hidrante y salía el agua. Entonces le dije yo al editor, quiero que el logo de Aquafresh salga del pinche hidrante y suba el logo, y la voz de Ada Mejía, ¿te acordás de Ada, una recepcionista que teníamos? Decía Aquafresh. El cliente se enamoró, nos compró 3 meses, que para ese tiempo, o sea, eran 5,000 colones, era mucho. Entonces quedaron enamorados, y ya de ahí tratamos de que todos los videos tuvieran como una aparición incidental, que en ese tiempo no se manejaba mucho, que ahora sí lo hacen en Survivor, que lo hacen en muchos.
entonces que te ponen el logo ahí y no te hablan de la marca, pero vos sabes que ahí está. Exacto. Entonces manejamos ese concepto de Pop 12, ya de ahí Janet, ¿te acuerdas de Janet? Que le mandamos un saludo a Janet. Saludos, Janet. Nos dijo, hey, se animan a hacer 15 minutos. Y nosotros dijimos, ¿por qué no? Y así fue creciendo media hora hasta que llegamos a una hora. Esa prácticamente es la historia de Pop 12. Okay. Bueno, lo que nos comentabas es cómo fue que inició Pop 12 y todo eso. Ya después hubo una renovación donde te incluyen estar frente a cámara, ¿verdad? Donde está 2 presentadores más y estás tú, ¿verdad? Fíjate de que lo que pasó en ese momento fue que Jonás Herrera me da la oportunidad de hacer espectáculos cuando Balbino Avilés se va para Cuatrovisión. Entonces dijo, mira, hace algo. Y como... ¿Cómo se llamaba la sección? Entre telones. No me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo. Bueno, qué buena memoria la tuya. Pero la cosa es de que me dieron la oportunidad. ¡Qué mentira! Entonces, ya de ahí hay un personaje y que no le pareció que yo estuviera en vivo y él estuviera grabado. Obviamente las envidias. Entonces viene y habla con Enrique, que era un administrador y que le habían dado la oportunidad, que era mexicano, que venía de TV Azteca, y le dijeron, mira, o sea, él, hablemoslo como es, me botas la persona, y le dijo, yo necesito que él se salga y me produzca porque está descuidando Pop 12. Entonces vienen, me sacan de Pop 12 y me dediqué a estar atrás, ¿vea? Porque era obviamente, aquí hay muchas cosas que de repente la gente no entiende. ¿Por qué lo haces? Porque tenés pasión, porque cuesta, y vos que has hecho muchas cosas y que estás haciendo este podcast, sabes que es difícil tocar puertas y toda la gente tiene el no ganado en todos lados, y si no perseveras y si no tratas, nunca te mantenés. Entonces yo decidí seguir, y ya de ahí TV Azteca decide retirarse y Azteca Puebla toma posición y mandan a alguien que es Manuel Corona Rojas, que había sido productor de Tempranito, había sido productor de otro programa en Puebla, entonces que había estado con Anet Michel, con Ingrid Coronado, Daniel Bisoño, que en paz descanse, traía un mood súper chivo. Entonces él llegó al canal y empezó como a indagar, vea, en ciertas partes, como a empaparse de saber qué hace vos, qué hace él, qué hace él. Entonces indagar bien para saber quiénes son los perfiles que de verdad valen la pena. Entonces vino y un día nos sentó y nos dijo, yo quiero saber qué es Pop 12. Vine, yo di mi conceptualización, la otra persona no sabía ni pronunciar las S ni las R todavía, no sabe ni hablar. Yo no sé si todavía pudiéramos regalarle un día, si lo invitas, el abecedario o algún tipo de cosas que le ayude a hablar. Entonces se tartamudeó, se bloqueó. ¿Por qué? Porque era un mexicano que tenía grandes tablas. Y era la cabeza de... Y era un un cazatalento. Entonces sabía de repente quién estaba haciendo el trabajo y quién no. Entonces me dijo, mira, quiero hablar con vos y quiero que el concepto de Pop 12 cambie. Quiero una chica y te quiero a vos. Entonces, ya iban a ser 3. Ya íbamos a ser 3. Entonces nace el concepto para que fuera un poquito más grande y que fuera por las tardes. Entonces, realmente la indicada para el programa era Celina Chanta. Ya habíamos grabado todo, cortina, esto, lo otro. Y con Celina. Con Celina Chanta. Entonces, Maggie Cortés acababa de hacer Miss El Salvador y nosotros habíamos hecho Miss El Salvador porque ahí estaba Jonás Herrera. ¿Era el primero o el segundo? Sí, él hizo el primero, Maggie. Ahí estaba mucha gente, ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre ahorita, de la Star, que era coordinadora también de Jonás, Claudia Aquino. Entonces, y a mí me dijeron que hiciera unas cápsulas para la academia en el tiempo que estaba Yuridia y Erasmo Catarino, porque a mí me tocaba que cuando la gente de la academia viniera, a mí me tocaba que andarlos, porque obviamente tenía yo el programa de música. Entonces viene y me dicen, coacha a alguien para que haga cápsulas de una marca para que la gente viaje a la final de la academia. Entonces la elegida fue Maggie. Entonces Maggie lo hizo muy bien, bueno, quedó ahí como alguien que sí te vamos a llamar, lo hiciste bien. Entonces viene y sale que TCS lanza Viva la Mañana. Y es obvio que Luciana Sandoval iba para Viva la Mañana después de mucho tiempo,
un montón de dinero. Entonces llegó el momento en que le digo, Celina, vamos a partir de tal tiempo, hay que hacer unas fotos para el diario, antes que el periódico, ¿verdad? Funcionaba. Y me dijo, no, papá, es mi oportunidad para estar en Hola El Salvador. La Luciana se va. Y yo, pero no me vas a dejar con las cortinas, esto, bla, 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 bla. Y me dijo, no es mi momento de brillar. Entonces, y me dijo, Manuel, yo no sé qué vas a hacer, resolveme. Obviamente hay que tener un plan B. Y ya yo con dije, todo encima, fecha ya de, todo de encima, estreno y todo. ajá, o sea, ya el set, que nosotros no teníamos set, porque obviamente grabamos en la cosa de transmisión, entonces, y dije yo, O en pantalla verde. en pantalla verde, entonces dije yo, Maggie Cortés, ella nos puede servir, es sarcástica, hablé con ella y le dije, mira, ¿qué podemos hacer? Y fue idea de Manuel Corona decirle que ella fuera la contraparte de la otra persona del programa y ser sarcástica como Daniel Bisoño, que ya sabemos que en tempranito Daniel Bisoño se hacía leña a Annette Michel y también a Ingrid Coronado, entonces traía esa locura conceptual que funcionaba. Entonces Maggie era, vos decías algo, yo te reboto y soy venenosa. Y entonces ese concepto de Pop 12 funcionó mucho. Yo me metía a hacer los espectáculos y me tocaba que hacer producción y espectáculos. Producción y estar espectáculos. en cabina y en... Sí, entonces ya de ahí se nos hicieron más de 15 patrocinadores. Entonces dijo Manuel Corona, esto hay que ampliarlo, hay que hacer algo fin de semana. Entonces llegamos a hacer un programa que se llamaba Pop Mix, donde yo hablaba de música electrónica, que en aquel tiempo era música electrónica. Maggie tenía un programa de entrevistas y la otra persona tenía un programa de un solo artista. Entonces eran 3 horas los fines de semana más Pop 2. Entonces todo eso se manejó durante ese tiempo que estuvo Manuel Corona. Entonces esa rivalidad o eso que la gente miraba en cámara, puede decirse que era actuado? Fíjate o que era actuado en un inicio, pero ya de ahí la persona, la otra persona que estaba con Maggie empezó a sentir, o sea, porque se le hacían bromas bien fuertes, como vos sos Anaí, por cuestiones de que se le metió que tenía problemas de peso, entonces empezó a bajar de peso esa persona, entonces la Maggie sabía a dónde atacar y la otra contraparte le contestaba y era bien dinámico, entonces la gente le gustaba eso, entonces la gente llamaba y era como cuando se metían llamadas a los programas, ¿ve? Entonces llamaba y le decía, mira Maggie, decirle a Francisco sus verdades, porque así se llama la persona, no vamos a decir el apellido. Entonces a la Mara le divertía eso. Entonces había como eso de ser venenosa y le funcionó, porque luego ellos dos, bueno, yo renuncio porque no aguanté el estrés de estar trabajando con ellos, porque esta persona que se llama Francisco empezó a envenenar a todo el equipo, y vos lo conocés, vos sabés, empezó a destruir todo el ambiente del programa, y yo dije, antes no hablábamos de salud mental, sino que uno hablaba de ansiedad, de depresión. Ni de ansiedad, ni depresión. Uno decía, ya no aguanto y me quiero ir. Entonces vengo y le hablé a alguien de TCS y puse mi renuncia en Canal 12. Después viene esta persona, le hace la camita a Maggie y Maggie tiene que irse para Canal 21. Entonces a ella le cayó el 20 que esta persona de verdad era mala persona. Yo ya lo he dicho en muchos programas, o sea, una persona que es cero talentosa y que realmente a donde llega es como una fresa podrida que trata de destruir todo el entorno y al final la gente no sabe por qué. Se sabe vender, pero eso es lo que pasa. Hay un montón de cosas que de repente dentro de los programas no se sabe quién es el villano, pero siempre existe un villano dentro de las producciones aquí en China. Y entonces quiere decirte que pues habían ciertos enojos tras de cámaras entre los tres. Sí, por lo que... cierta enemistad o cierto... Fíjate que había enemistad porque en aquel tiempo las disqueras te daban discos. Entonces se regalaban, digamos, la colección completa de Alejandro Sanz. Entonces esta persona tenía un problema que se llevaba los discos y le echaba la culpa a los demás. Entonces era bien yuca porque de repente teníamos unas gavetas, si te acordás, aquellos lockets que tenían llave en el Canal 12 viejo, y esas gavetas estaban llenas de discos y colección completa de fulano, de mengano, y de repente campo. Y le decían
a las coordinadoras, a Mayra, a Dorothy, si te acuerdas, Sí, me acuerdo. que ella se las había robado. Entonces esta persona llegaba y de repente te decía, era tan bipolar que te decía, llegaba, se sentaba, no saludaba y decía, ¿por qué no me saludan, gatos? Porque al final yo soy la estrella y ustedes deberían de estar contentos de que yo estoy en la presencia de ustedes. O sea, así, y vos decías, ¿qué onda con este chavo? Si yo conozco de dónde vení, yo no vengo de hacer televisión ayer y tampoco vengo de la realeza. O sea, todo el mundo sabemos, El Salvador es muy pequeño y sabemos en qué momento has comido frijoles y en qué momento has comido pollo. Entonces, de repente una persona que venga de abajo, que se crea mucho y decía, yo solo le tengo que hablar de Luciana Sandoval, Don Willy Maldonado para arriba, y toda la gente empezó a decir como que, ¿verdad? Entonces, ese tipo de problemas en los foros, que obviamente cuando está el 5, 4, 3, 2, 1, sonreís y vos decís, pinche hijo de su, ¿verdad? Entonces, pero tenés que sonreír y la gente no lo sabe. Entonces, claro, esa era la contraparte de Pop 12 que la gente no sabía. Entonces, él era como con grandes ínfulas y lo más yuca que no sabía inglés, no sabía hablar, pero sí tenía una lengua que llegaba de aquí a Tokio y que podía comprar a cualquiera de los dueños y ser una persona que todos sabemos que no era. Entonces, al final se quedó en ese programa, después se quedó en El Salvador, después lo quitaron por hacer canjes y tener un montón de desfalcos. Entonces, pero sí, la era de Pop 12 en ese momento fue muy buena porque TCS lanzó chivísimo y no quiso lanzarlo a chocar con nosotros. El único que chocaba era gente joven, donde estaba Diego Selva, donde estaba Mojica, pero era un programa muy nacional que al final no se atrevían a hacer mucho. En cambio, nosotros teníamos reportajes, gracias a Dios, las disqueras nos daban los saludos, teníamos saludos de Jessica Simpson, de los OV7, de Bon Jovi, de la gente de No Doubt. O sea, de verdad que le agradezco, todavía trabajo a veces con Universal, Ana Quintanar, que es la que se encarga de traer artistas grandes aquí en El Salvador, DJ Oz, que entonces que nos daban las exclusivas y que nos dieron oportunidad. A mí me tocó que entrevistar a DJ Tiesto, a ITV, o sea, muchos artistas que yo jamás me imaginé conocer y que de repente ahora pues vemos a una Belinda que es una celebridad y que la trajeron a un bebedero acá de mala muerte, pero la trajeron y aquí estuvo. Entonces, una Shakira, de hecho, yo tengo una anécdota que la persona que estamos hablando no quiso entrevistar a Juanes, porque me dijo, yo no voy a entrevistar a un colombiano que nadie conoce. Y en su momento Shakira, cuando Shakira te la llevaban y andaba de pelo negro con su guitarra y te la llevaban y te decían, mira, dame chance, quiero que me entrevistes. Pero nadie quería porque nadie los conocía. Ahora son grandes, David Bisbal, o sea, hablemos de un Alejandro Sanz, hablemos de La Oreja de Van Gogh, muchos artistas que en realidad son monstruos ahora y que de repente hay personas que se creían tanto y que no se daban como esa atención de poder entrevistar. Mira, y de todos los artistas, porque sabíamos que eso era como lo bonito, ¿verdad? Que ay, qué chido trabajar en televisión porque uno conoce a los artistas y todo. ¿Con qué artistas tú dices, wow, sí, muy humilde, esto y lo otro? ¿Y cuál fue el...? De los más ácidos creo que Belinda, pero Belinda quizás por los papás, porque ella la trajeron a un lugar que se llamaba la Cantina del Patrón, no sé si te acordás que era un lugar en la zona rosa, y hicieron la convocatoria y a la hora de la hora no se les llenó, porque era un concepto bien infantil, pero el lugar no daba para Belinda. Entonces muchos papás dijeron, yo no llevo a mis hijos, y le llegaron como 3 pelones. Entonces la mamá de Belinda y el papá se molestaron por el hecho de que no tenía a nadie. Entonces, y dijeron que qué feo El Salvador, bla, bla, bla. Y mucha gente nos tocó que sacar esa contraparte de Belinda molesta en el lugar y viendo las ínfulas de grandeza que obviamente ya desde pequeña traí, que los papás siempre le han inculcado, porque a veces el artista no es el malo, sino es el manager. Entonces, el artista es como que sí, tengo que, me tomo la foto, pero los managers son la gente que te bloquea la cara fea. Yo siempre he pensado que son 50 y 50, pero sí, la mayoría de artistas son así. Ya, yo, ¿qué te puedo decir? Quizás de los más, y ahí creo que te va a tocar un poquito tu sensibilidad, de los más agrios en su momento cuando venían, eran los H. Bahía, que toda la gente hacía cola, y ahí cuando los tuvo TCS, pues los veías más que frijoles con crema en El Salvador. Entonces los primeros veces de H. Bahía aquí era una euforia, entonces, y ellos se comportaban como dioses griegos, ¿verdad? Entonces ya de ahí
obviamente pues ya fueron perdiendo popularidad y se quedaron en este país, pero creería que entre Belinda y los H. Bahía son algo raro. Y el más buena onda que Fíjate que de los más buena onda creería yo que Luis Fonsi tiene una manera muy humana de tratar a la gente. También David Bisbal, que tuvimos chance de tenerlo en el foro. Y pues los de OV7, los de Cabá, y bueno, ya los de la academia, que obviamente pues los llevamos como que San Juan por su casa al canal. Pero sí hay muchos artistas que creo que son funcionales y que realmente los managers o tal vez ellos le dicen, mira, vea, sea así, bloqueame porque no tengo ganas de hablar. Pero puede ser 50 y 50. Entonces, bueno, terminó ya eso de Pop 12 y todo y empiezas ya en TCS, que para muchos quizás estar en TCS creo que era el sueño de muchos, sí, porque era pues una televisora grande, con muchísimas más oportunidades. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fíjate que me llamaron para hacer un concepto que en aquel tiempo se llamaba Conéctate Tonight. O sea, era un concepto nuevo porque era algo de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana. O sea, te cambia la vida en 2 patadas, pero te cambia porque te pagan bien, ¿verdad? Entonces vos decís, obvio que sí acepto. Entonces me fui a hacer este concepto que era llevar artistas, tener temas, y en aquel momento era, ganabas con los mensajitos. O sea, nosotros sacábamos 17,000 mensajitos, 20,000 mensajitos, y teníamos un chat donde la gente estaba comunicándose prácticamente. Entonces era, como dice el hijo de Sarah Connor, dinero fácil. Y entonces tuvimos ese concepto un año que funcionó en su momento, pero ya de ahí las restricciones de este país empezaron con cosas bien difíciles porque ya eran adulto quiere conocer niño, esto quiere conocer no sé qué, policía quiere conocer no sé qué. Entonces empezaron a bajar los mensajes y se vino abajo. TCS es una empresa obviamente enorme y que toda la gente quiere de repente tocar puerta y estar. O sea, yo estuve en su momento, te digo, me divertí, pero realmente llegas a momentos de madurez en los que vos pensás, realmente quiero seguir aquí, porque hay jerarquías y en otros canales te dejan un poco de libertad creativa. Yo soy mucho de libertad creativa y si de repente voy a tener un jefe que me va a decir cómo respirar, obviamente se da, pero tenés que como productor tener como un poquito de ínfulas para poder crear algo. Entonces en TCS yo me sentí un poco bloqueado. Me tocó que hacer casting y cambiar porque yo sentía que los presentadores que me había dado TCS eran más muertos que una persona de goma un domingo. Y vos sabés que tener a alguien que te mantenga vivo 3 horas desde las 12 hasta las 3, o sea, no puedes dejar que se vaya. Entonces yo hablé con el encargado y yo le dije, tenemos que hacer cambios. Cambiamos, ya de ahí vinieron, como te dije, los cambios de monetarios y ya de ahí me llaman para hacer Viva la Mañana en Guatemala. O sea, tenía unas alianzas que había hecho con la gente de Azteca, porque obviamente Azteca Guatemala venía a El Salvador en su momento porque venían a ver a los de la academia y bueno, ya había como ese tipo de cosas y me fui a hacer Viva la Mañana un año. Ellos tienen allá un concepto bien chivo, podríamos decirlo chivo, porque tienen un productor por hora para que las ideas no sean las mismas. Entonces, y da el caso que me dan a mí la tercera hora. Entonces era diferente y vos sabés que el salvadoreño es bien, no podemos decir yo-yo, sino que todo lo pedimos como con gracia. Entonces empecé a tener problemas con los demás productores porque la gente sí llegaba a mi hora, me había invitado a un artista y me decían que sí, pero yo era como, mire, ¿será que puede? O sea, uno de salvadoreño es así. En cambio el chapín es como, hey, mira, necesito que estés a las tales horas. Y la gente tal vez no vea, no puedo, podría un poquito más tarde, pero como salvadoreños estamos, hasta cuando vamos a pedir algo a la tienda, me regala. Y eso me regañaba mucho allá y me decía, porque mire, me regala, aquí no regalamos. Entonces es como, me gané una rivalidad porque la gente, los doctores sí llegaban a mi hora y no querían llegar a las otras horas. Entonces, pero era una cosa que no sé por qué sucedió, porque tampoco no soy tan dulce, ¿verdad? Soy un poco directo y deschavetado, pero sí me logré llevar mucho con la gente, entonces disfruté
estar un año allá, iba y venía, y ya de ahí pues decidí venirme nuevamente para El Salvador y, ¿cómo es que se llama? Y me llaman a hacer algo para Estados Unidos, que era algo de un hermano de un dueño de un hotel muy famoso, y me dice, mira, te puedes inventar un concepto como Porcel y sus gatitas, que ahí entró Luis González, no sé si te acuerdas de Luis González, que estuvo también allá. Entonces, y manejamos eso, y ya de ahí se acaba el concepto porque solo se manejaba para Estados Unidos. Ahí estaba Dordelli, estaba la esposa de Dordelli, había mucha gente conocida. Pero lo grababan acá para lo Estados grabamos Unidos. para acá para lanzarlo allá. Entonces, ya de ahí se acabó el concepto y toda la cosa, y me dicen, mira, quiero lanzar una competencia para El Sótano, que ahí estaba Maggie, estaba Baltasar Beltugo, que había salido de 33, y hicimos Exit, un programa que era con los hermanos González. Entonces me tocó que hacerlo por 6 meses, y ya de ahí me pasan a hacer la revista, que era Tu Telerevista, que era donde estaba Astrid Ábalos. Ya de ahí mueven a Maggie, estaba El Turrón, estaba Saidia Palma, estaba un montón de caras. En ese momento estaba Ángel Ortiz, y después metieron a Roberto cuando Roberto lo quitan de TCS. Entonces me tocó que hacer esa revista, después cambiarla, y así he venido con conceptualizaciones. Después me fui al 33 a hacer una revista donde estuvo Sven, la hermana de la Luciana, Dordelli, también la cubana de TCS, y después me tocó que hacer Buena Onda. Y ahorita que que estoy haciendo... Que volviste otra vez a la... Que volví a la tele comercial, porque me fui a hacer anuncios y bastantes documentales en su momento, y también me salió una plaza en gobierno, que era obviamente trabajar para entidades, hacer cosas para ciertos ministerios de las calles y toda la cosa, que obviamente no lo voy a decir, pero estuve ahí 3 años y me aburrí, porque obviamente vos sabés que uno es más de que quiere reunirse con un cliente, que si te dan una campaña yo me la gano, que se la gano aquí, que allá. Entonces me encuentro a alguien que es ahora el productor general del 21, y me llama y me dice, mira, tengo El Sótano y Exit y quiero renovarlo, ¿te animás? Y yo, sí, vea, yo iba saliendo de vacaciones, me iba para Estados Unidos, y le digo yo, me dice, mándame tu currículo ya. Y yo, pero me voy para Estados Unidos la otra semana. Y me dice, no, posponer el vuelo porque te tengo la propuesta salarial es de esto, y la prima del dueño te llama lunes. Y yo, mira, pero de verdad, porque mira, que no sé qué, porque uno sabe que si no tenés esa firma o eso, puedes quedar en el aire. Y ya de ahí me llaman para que haga toda un FODA de los programas juveniles, que yo ya venía, ya no de estar, o sea, cero reggaetón, ¿verdad? Y toda la cosa, pero tocaba. Y ya cuando me siento con la prima del dueño, me dice, ya no quiero que hagas los juveniles, quiero que hagas la revista matutina, porque ahí está Irene Castillo, está Pepe Barahona, que han estado en Buena Onda, Dani Ardón, que también estuvo en Buena Onda, que la tenemos, y Juanjo González, que vos lo tuviste en Exit. ¿Te animás? Y yo, ya he hecho revistas, demo. Y me dieron un concepto también de cocina, un programa de cocina, así que ahí está. Bueno, fíjate de que me dice ella, vea, fíjate de que en la revista tenemos a Pepe, a Irene, a Dani, que estuvieron en Buena Onda, y también a Juanjo, que ya estuvo en Exit con vos. Creemos que tenés una buena sinergia con ellos, y vos sabés que trabajar en una revista prácticamente, o sea, son 3 horas todos los días. Si haces una sumatoria de lunes a viernes, y sumarle las horas extra que estás viendo que se están maquillando, que no, bueno, yo que soy, y me fijo que si tienen el pelo bien, que si el vestuario me gusta, que si los zapatos. Entonces yo me fijo en todo. Entonces prácticamente puede llamarse desgastante, ¿verdad? Porque a veces las mujeres son bien conflictivas, que un día están en su periodo, que se peleó con, y más Pepe y Irene, que son esposos, entonces de repente pueden llegar de malos momentos, ¿verdad? Entonces, pero dije yo, sí, creo yo que me llevo bien con ellos, porque obviamente llevarse con ellos siempre me los encontraba en eventos, y era como está, ¿verdad? Y toda la cosa. Entonces dije, vaya, programa de cocina nunca había hecho más que La Chilena,
en su momento, ¿verdad? Entonces, pero al final dije yo, el sueldo está bonito y son 2 programas, ¿verdad? Entonces le dieron esos 2 programas, gracias a Dios mi jefe, que me conoce hace años, sabe que, y el concepto de él es, si te va a contratar a vos, él tiene su lema de no ser dedocrático. O sea, si te contrato es porque te contrato porque sos profesional. Y te contrato porque me vas a resolver. Y si hasta última instancia vas a llegar, ahí te lo voy a agradecer. Y creo que eso sería lo fundamental, porque hay mucha gente que realmente no hace nada, y vos que sabes de los canales y que realmente ahí están solo por estar, pero creo de que si tenés esa creatividad y te deja ser, porque obviamente hay mucha conceptualización y todos los días es algo diferente. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo en la revista tengo prácticamente ahorita casi como 40 secciones. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy también alguien que me pongo y me pongo a pensar. Ya tengo una mamá que es adulta y también me pongo a evaluar. Ahora con las apps, o sea, con todo el streaming, tenés una lluvia de información que te llega, y que realmente antes, cuando hacíamos televisión, uno tenía que decir, puya, ¿verdad? ¿Será que tengo cable y será que pudiera tener ese presupuesto? Pero ahora tenemos tantas cosas que nos viene que una película, o sea, ya no tenemos que esperar 30 años para que la doblen, sino que ahora es rápido. Entonces tenés tanta información llegándote que puedes hacer conceptos, y por eso es que yo critico mucho a mucha gente que de repente hace cosas bien de mala gana y dicen, no, yo le metí todo lo que pude, sabiendo de que puedes hacer buena televisión, buenas cosas. O sea, porque yo digo, la gente dice, yo soy creador de contenido. Mentira. Usted está copiando un TikTok que ya lo hizo fulana de tal en no sé dónde. Usted haga algo que sea usted que se lo inventó. Entonces póngale la música, hágalo usted, eso es un creador de contenido. Pero hoy es triste que tantos niños que dicen, yo no quiero estudiar porque yo quiero ser creador de contenido. Pero primero aprende a cuando lleva M antes de P y B, antes de creer que sos alguien. Entonces yo creo de que la televisión ha evolucionado y lastimosamente mucha gente se ha quedado estancada, y aunque tenemos la Netflix, tenés la televisión de España, la televisión de Chile, Estados Unidos, ya los noticieros ya no se hacen en podium, se hacen para ser un poco más amistosos con la gente. O sea, todo ha evolucionado, pero la gente se sigue quedando en los conceptos tardíos. Entonces yo creo de que manejar la televisión en estos tiempos, y si no la manejas bien conceptualmente hablando, es porque estás como los caballos, ¿verdad? Que te quedas aquí y te quedaste ahí, como lo que hablábamos de ciertas personas que conocemos que se han quedado ahí. Alguien que yo admiro mucho por su humildad, y que vos la conocés, Luciana Sandoval, que realmente tiene años de estar en televisión y ha sabido evolucionar amigablemente y ser humilde, no como otras personas, y que de repente le hemos visto en varios conceptos y lo sabe manejar. Y sabemos de que tiene las tablas para hacerlo bien, porque hay mucha gente que escribe en redes sociales, hay gente que sube y dice, hey, todos los días se gradúa una chica de comunicaciones, hey, hay tanto. Sí, pero ¿qué pasa? Primero, no tienen humildad. Segundo, no tienen las tablas. Tercero, no quieren aprender. Y cuarto, le decís, mire, sentate ¿Cuánto así. me va a pagar? ¿Cuánto me va a pagar? Yo quiero ganar 1,200. A mí, yo hice un casting hace unos días y le digo a la niña, mira, fíjate que necesito esto. No, antes necesito saber cuántas horas, cuánto voy a ganar, me vas a descontar de la renta. O sea, ni sé si me vas a funcionar. O sea, esto es un casting, pero hay mucha gente que se ha perdido en la conceptualización de eso, y realmente por eso es que decaen y al final pues no evolucionan. Mira, y en tu experiencia como productor, porque yo sé y soy bien testigo de que antes pues tenías el referente cuando estaba Pop 12 de cómo innovar. Hablábamos de la televisión de España, que es algo que es muy interesante. ¿Cómo ves la televisión tú aquí en El Salvador? Mira, la mayoría de televisión, y puedo sonar bastante déspota, siento que muchos conceptos se han quedado bien en lo cuadrado, y no es porque los productores no querramos innovar.
Y eso es algo bien delicado que yo lo hablaba hace poco con alguien el fin de semana, y es que las agencias de publicidad no te compran evolución. ¿Por qué crees que tantos productores se van a Netflix? ¿Por qué se van a vender un concepto? Porque la gente de las agencias, que uno les tiene un gran respeto, son señoras, obviamente quieren algo cuadrado. O sea, ellas vieron la novela María Mercedes. Entonces, ellas esperan que las mujeres lloren igual, se vistan igual y los amores sean igual. Entonces, pero no. Ahora hay una evolución y eso pasa con las marcas. Que vos le decís, yo le vendo, a mí me pasó en el 33, cuando yo le vendo un concepto de una marca telefónica y de aquí de la mesa le va a salir esto. Yo me decía, yo no. Yo quiero aquí un banner. Un banner y que aquí salga la promoción, el teléfono y ya. Y yo matándome las ideas por hacerle algo innovador. Pero eso es parte de que también no evolucionamos en esa parte. Pero hay mucha gente que tiene ganas de aventarse el charco y tiene ganas de hacer cosas buenas, pero creo que debemos de tener una evolución todos, porque de nada te sirve vos tener un tornillo bien flojo y querer innovar. Yo solo lo veía con una serie que me parece fabulosa, que es la de El Eternauta de Netflix, que son de argentinos, una producción jamás vista en América y que la han manejado, o sea, y que la hicieron con pantalla, o sea, es una pantalla 360, que ni siquiera solo gastaron en un dron y mapearon todo Buenos Aires. Y toda la gente pensaba que ellos habían detenido la ciudad y habían hecho muchas cosas, y de ahí ver el detrás de cámara, pero dice, nos sumamos un par de locos a hacer este concepto y venderlo, y al final Netflix dijo sí. Porque como te decía al inicio del podcast, el no siempre lo tenemos ganado. O sea, vos llegas a una puerta y dices, mire, fíjese que yo quiero hacer la Caperucita roja digital, así, y te van a decir, no, yo quiero la que es normal, la chica con capa. Entonces, evolucionar en medios es parte de todos. Lástima que no hay diría yo que un 360 de evolución para que todos hagamos buena televisión y buenas cosas. Yo esperaría que este país evolucione. Ahora veo películas, siento que les hace falta un poquito al storytelling, a la gente trabajar en guiones, trabajar en iluminación, trabajar porque hacer una changoneta es fácil, ¿verdad? Pero hacer verdadero cine, tener tanta referencia, hacer una buena serie, un buen corto, porque con un buen corto puedes llegar al Oscar, pero si no lo sabes vender y exponerlo donde debes, te vas a quedar en el sueño. Y bueno, creo que tú lo has de haber escuchado con tus amigos o con otras personas o incluso hasta en comentarios. Es que en las revistas es lo mismo. ¿Qué haces tú para innovar, tú, William Clará? Fíjate de que yo lo que me he puesto a pensar es que yo trato de vivir también sentado atrás y no producir para mí, porque los productores tenemos esa parte que queremos producir para uno mismo, pero no te pones en los zapatos de la señora que está en su casa y que está cocinando o que de repente tiene un problema por su hijo. Entonces tenés que de repente ponerte en los zapatos y producir para esa gente, escuchar. A mí me pasa que tenemos el WhatsApp y las señoras se descosen de una manera que no tenés idea y te hablan de temas y te piden cosas. Entonces prácticamente yo trato de lo que me están pidiendo llevarlo a la pantalla, o sea, porque al final le tenés que dar a la gente lo que quiere, porque ahora con el streaming todos tenemos la capacidad de decir, hoy lo veo, mañana lo paso. Entonces, pero la televisión normal todavía es parte de mucha gente, porque obviamente no nos hemos digitalizado. Esto lo teníamos que haber hecho en el 2017 como todo el país, pero no se pudo hacer, llámese porque realmente en El Salvador no todos tenemos la capacidad para tener un televisor que pueda ser digital, y hay mucha gente en los pueblos que tiene su televisor con antenita. Entonces, y realmente evolucionar y llegar a eso, tienes que pensar en tu público meta, porque yo no puedo pensar que a mí me está viendo la señora que vive allá arriba en el volcán. Esa señora es empresaria, ella está pensando en que sus hijos están estudiando en Europa. O sea, tengo que pensar en la señora que tiene la disponibilidad y el tiempo de ver una revista y que ella se sienta parte, porque ahora ya no se vende eso de la televisión es esto. No, ahora se venden experiencias.
se vende que la hagas ser parte, que la señora, si estás haciendo algo, que llegue a cocinar, que la señora te mande la receta porque su abuelita ya murió y quiere que esa receta vos la hagas y se sienta contenta, o quiere que le saques en el WhatsApp las flores que les han dado su jardín. Entonces ese tipo de cosas son cosas que van siendo claves dentro de mi producción. Yo así lo veo. No estoy tratando de copiarlo de otras personas, sino que porque yo de repente veo a mi mamá, que mi mamá ya está grande y que vos decís, tus papás se van haciendo viejos. ¿Y qué quieren? ¿Qué quiere ver ella? Entonces, eso también lo puedes llevar a la televisión y que sea interesante cuando lo proyectas. Y, por ejemplo, sabemos de que las redes sociales, el internet y todo eso ha venido como a agarrar un espacio en el tiempo y en todo, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, ya no consumo, o la televisión ya está desapareciendo. ¿Qué opinas de los creadores de contenido en sí? ¿Qué opinas? Fíjate de que yo, como lo que decía, yo siento de que deberíamos de hacer cosas interesantes en redes. O sea, ya sabemos de que las batallas a veces son unas cosas que no nos llevan a nada bueno, pero realmente las redes ayudan y se llevan una parte importante del pastel de los medios. O sea, porque antes no teníamos esa parte de que las redes sociales pautaban. Ahora te vas a YouTube, sabes que ahí hay una pauta completa, entonces tenés que ir evolucionando al mix. O sea, yo tengo la revista obviamente en YouTube al mismo tiempo que la tenemos en redes sociales, y tratamos que el contenido sea diferente para que la gente, o sea, tenés que ver que las cosas fancy de Instagram no es lo mismo que vas a poner en X, porque X es bien rápido y las noticias van de 2 patadas y CNN te va informando, y Facebook es una red social muy tóxica que subís una foto y te destruyen en 2 patadas. Entonces tenés que saber cómo filtrar los mensajes, y que de repente un mensaje te puede levantar esa foto y hacerte viral, o un mensaje te puede destruir. Entonces siento de que las redes sociales son importantes, pero tenés que analizarlas y saber realmente para qué las estás utilizando. Y los creadores de contenido, sí, hay muchos creadores de contenido, sí, pero creo yo que debería de ser, ya esa palabra está rayada de yo hago contenido de valor, yo hago no sé qué, pero realmente a mí me van a disculpar, yo siento que la mayoría de torpezas es lo que funciona, porque lo cotidiano o lo educativo no lo está buscando un joven. De hecho, TikTok se hizo para que fuera una red social donde usted la pasara si le aburre. Entonces, y eso es algo que tenés que tener un contenido que sea chivo y que no te aburra. Pero siento que hace falta llevarlo a otro nivel y que sea algo que te deje una reseña positiva. Yo sé que ya estamos hartos de que, ay, quiero que me deje esto, lo otro, pero hay tanta gente que sube cosas de pócimas para que el hígado, que las plantas, que esto y lo otro, y hay que estar informado bien, pero siento que la gente debería de pensar y analizar muy bien a dónde quiere llegar, porque hay mucha gente que dice, yo no sé, mi video me llega a no sé cuánto, pero no sabe al público que le está tirando. Entonces siento de que tenés que evaluar eso y tratar de dejar un buen legado, porque hoy estamos, mañana no estamos, y la gente va, por ejemplo, la señora Yanira Berrío hizo un TikTok que salió hasta en Bad Bunny y toda la cosa, pero vea, ya de ahí ni las TikTokers más bonitas cabal, o sea, ni ellas, o sea, lamerse una axila es parte irse a un OnlyFans, pero al final, ¿qué pasó? Se quemó y ahí ya, nadie se acuerda. Así es la evolución, y así un día estamos, otro no estamos. Y hace unos meses escuchamos un comentario de un presentador de Univisión que después emigró a Telemundo, que él dijo que los TikTokers no podían ser presentadores de televisión. Fíjate que yo lo creo, porque yo de hecho hice un casting para un tipo reality que hizo hace mucho tiempo Netflix, que es acerca de unir redes, digamos, si vos bueno en Snapchat, vos sos bueno en no sé qué, se juntan en una casa y crean contenido, entonces dirigido a esa red social. Entonces prácticamente era unir a varios destacados de acá, y me voy a limitar el nombre de alguien que ha hecho cosas hasta con Shakira, y realmente le dimos un script de un patrocinador. Pero es que hablarle al celular no es lo mismo que hablarle a una cámara, y tener un prompter y un speech no es lo mismo. Entonces esta niña, o sea,
linda, baila con Shakira, pero no podía retener 4 líneas. Entonces vos decís, mentira, si no estudias, si no sabes hablar, no sabes improvisar. Hay mucha gente que hablarle al celular es como habla, 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 pero no, el sentido de improvisación es necesario. Y también hablar, conceptualizar y todo, y saber de dónde partís y a dónde terminas. Y eso siento que le hace falta a mucha gente que dice, no hombre, yo voy a subir un video y ya se me va a hacer viral. Y es cierto, puedes tener cientos de seguidores, pero al final ya de ahí el mismo algoritmo de cada red social te va bloqueando y te va minimizando hasta que no haces algo que de plano te catapulte. Y ya para ir finalizando, William, algo que le quieras decir a las personas, de algún consejo que quieren dedicarse al mundo de la televisión, porque sabemos que pues todavía hay personas que amamos la televisión, que nos gusta estar en un foro, que te apasiona. Ajá, que te apasiona. ¿Qué le puedes decir? Porque sabemos de que pues ya he escuchado gente que dice, no, yo mi tiempo no lo regalo, pero no saben que es un aprendizaje. Sí, fíjate de que yo he visto y de hecho muchos compañeros míos de la universidad que se graduaron me decían, ¿por qué te dedicas al mismo tiempo a hacer las dos cosas? Y es porque realmente el esfuerzo extra es el que te puede llevar a un lugar donde no pensás estar. Porque yo tenía muchas amigas que se graduaron y ahora son amas de casa, tienen su título colgado. Y con el sueño ahí. Y con el sueño de quizás escribir un guión, quizás hacer una toma. Pero ¿qué pasaba? O sea, yo hacía la universidad y salía corriendo al canal. Entonces, pero siempre el tiempo y sudar la camiseta y ser una persona humilde, porque cuesta. La gente piensa que ser humilde es ser tonto. No, ser humilde es saber anotar cuando te están dando una indicación, es saber cuando de repente va pasando alguien y uno, bueno, este concepto era de mi papá, uno tiene que ser agradecido hasta con el vigilante, porque te puede dar un mensaje en el momento que te pueden estar a punto de despedir. O puedes necesitar de una piedra cuando el carro se te puede venir para atrás. Entonces, de verdad, el no siempre lo tenés ganado. Pero de plano, si se quieren meter esto de los medios, al final es quedarse más noche, irse en bus, a veces no comer y a veces estar velando algo que no sabes si va a llegar, pero al final te queda el mérito y ahora lo puedes hacer en las redes. Y si lo haces chivo, lo conceptualizas y toda la cosa, puedes llegar muy lejos. Pero igual, si te apasiona la tele y siempre has querido entrar a la tele, seguir tocando puertas, nada se pierde. Así es, y más de alguna se va a abrir. Sí, definitivamente, ventana, hoyo, lo que sea, va a caer. Así es. William, muchísimas gracias por tu hombre, tiempo, gracias por tu experiencia, por todas esas anécdotas, por todo eso. De verdad ha sido un gusto tenerte. No, hombre, gracias a ustedes por su tiempo y pues ahí vamos a estar las veces que deseen. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes también por haber estado con nosotros en este episodio. Nos vemos hasta el siguiente Charla VIP.